Bueno, continuando con el tema interpolación polinomial, diferencias divididas de Newton para orden superior, expresemos lo siguiente. Ahora el polinomio P sub n de x se expresa de la forma b sub 0 más b sub 1 x menos x0, b sub 2 x menos x0 x menos x1 y el último término b sub n x menos x0 x menos x1 y el último sería x menos x sub n menos 1. ¿Sí? No se considera el último punto, que sería el x sub n. Bueno, también igual acá, b sub 0 sería f en x0, b sub 1, f en x1 menos f en x0, x1 menos x0, f en x0, x1. En general, b sub k, ¿ya?, sería la diferencia dividida es f en x0, x1, x sub k. ¿Sí? Listo. Veamos cómo construimos esto con una tabla. Estas diferencias divididas lo construimos a través de una tabla. Vamos a darnos 3 puntos, ya que hemos trabajado con x sub 0, x1 y x sub 2. Vamos a darnos entonces 3 puntos. Y esto estaría quedando así. x0, x primero, los valores de x y los valores de y. ¿Sí? x0, x0, x1, x2 y x3. Con sus respectivas ordenadas, f en x0, f en x1, f en x2 y f en x3. ¿Sí? Ya está. En la primera diferencia dividida, vamos a ver que sea de color anaranjado, ¿sí?, tenemos f en x1 menos f en x0 todo sobre x1 menos x0. Esto ya sabes que lo podemos representar como f corchete x0 x1. Lo mismo hacemos para este caso. F x2 menos f en x1 sobre x2 menos x1. Y acá tendríamos f corchete x1 x2. ¿Sí? Y acá sería f x3 menos f x2 sobre x3 menos x2. ¿Y cómo lo representamos esto? f x2 x3. ¿Sí? Ya está. Ok. Hasta ahí tenemos la tabla de la primera diferencia dividida, ¿no? Primera diferencia dividida. Diferencia dividida de primer orden. Diferencia dividida de primer orden. De primer orden. Ok, ya está. En la diferencia dividida de segundo orden, con estos valores que estamos obteniendo, de f en x0, f en x0, x1, fx1, x2, fx2, x3, entonces, ahora, ese color celeste, ¿sí?, hacemos fx1, x2, corchete, menos f corchete, x0, x1, sobre x2 menos x0. Lo mismo hacemos para el otro caso, sería fx2, x2, x3, menos fx1, x2, ¿sí?, sobre x3 menos x1. ¿Sí? ¿Listo? Esto corresponde a las diferencias divididas de segundo orden, ¿no?
diferencias divididas de segundo orden. ¿Cómo lo denotamos esto? Esto lo vamos a denotar como f x0, x1, x2. Esto lo anotamos como f x1, x2 y x3. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, acá tenemos. Esto va a ser de otro color, un color verde. Ya está. Y va a ser f x1, x2, x3 menos f x0, x1, x2. El último término sería x3 y el primero sería x0. ¿Sí? ¿Cómo lo denotamos esto? Lo notamos f x0, x1, x2 y finalmente x3. ¿Sí? Ya está. Este sería la diferencia divididas. Diferencias divididas de tercer orden. ¿Ya está? Ok. Estos valores que hemos encontrado, color rojo, este corresponde al b sub 0, este corresponde al b sub 1, ¿sí? b sub 0, b sub 1, ¿sí? Esto sería el b sub 2, y finalmente esto sería el b sub 3. ¿Sí? Ya está. Ok. Veamos un ejemplo. Digamos que queremos encontrar o aproximar la velocidad de un proyectil, ¿no? Y que tenemos los siguientes valores: tiempo t y su velocidad y su respectiva velocidad en algunos puntos. ¿Sí? Y hasta esto está dado en segundos. Y esto está dado en metros por segundo. Ok, ya está. Y los datos que tenemos sería 0, 0, 10, 227,04, 04, 15, 362,78, ¿sí? 20, 517,35, 22,5, 602,97 y 30, 901,7, 901,67. ¿Sí? Ok. Me piden aproxime la velocidad al cabo de los 16 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto es? Utilizando interpolación polinomial de Newton. Interpolación polinomial de Newton. ¿Sí? Ok. Ustedes acá estarán notando que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y interpolación polinomial de Newton de tercer grado.
Ok, introducción polinomial de Newton de grado 3. De grado 3. Listo. O sea, mi polinomio interpolante debe ser de esta forma. Ese polinomio b sub 3 de x, más o menos debe ser así. B sub 0 más B sub 1 por x menos x0. ¿Sí? Bueno, en este caso es el tiempo t, ¿no? ¿Sí? Entonces sería t. Ok, y sería mi... Vamos a llamarle b. Ok, sería b de t. Sería b sub 0 más b sub 1 por t menos t sub 0 más b sub 2 t menos t sub 0 por t menos t sub 1 más b sub 3 t menos t sub 0 t menos t sub 1 por t menos t sub 2. ¿Sí? Ya está. Ok. Ese sería es un polinomio de grado 3, ¿no? Ahí ustedes observen que van a observar que en este término aparece el grado del polinomio, grado de grado 3. Pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y solamente debemos considerar 4 puntos. Y si me piden evaluar en 16, entonces 16 está, ahí está 16. O sea, 15 y 20 deben estar, ¿no? Entonces, los puntos que debemos de considerar acá, los puntos, serían estos 4 puntos. La pregunta sería, ¿por qué elegimos esos 4 puntos? Bueno, porque si elegimos el 0, 10, 15 y 20, por ejemplo, el punto 16 está mucho más lejos del 0 que de 22.5. Por esa es la razón en la cual elegimos 22,5 y no el punto 0. Si alguien puede decir, ¿por qué no escogemos entonces 15, 20, 22.5 y 30? Igual, estamos mucho más cerca, ese 16 está mucho más cerca de 16 que de 30. ¿Sí? Hay una diferencia de 6 unidades con respecto a 10 y 14 unidades con respecto a 30. Por eso escogemos esos 4 puntos. Muy bien, una vez entonces que ya tenemos esos 4 puntos, ¿sí? Ya lo único que estaría quedando es tener y la velocidad tiempo t, ¿sí? Con los datos que nos están dando y los datos con el cual ya estamos quedando 10, 15, 15, 20, 22,5. ¿Sí? 227,04, 04, 362,78, 517,35, 602,97. Listo, ya está. Ok, si hacemos estas diferencias divididas, lo puedes corroborar, ¿no? 362,78 menos 227,04 entre 15 menos 10, entonces nos tiene que salir 27,148. Lo puedes corroborar, 27,148. Ahí tenemos 30,914 y 34,24. ¿Sí? Ya está. Ok. Listo. Y también finalmente tenemos esos resultados, ¿no? Continuamos sucesivamente con resultados 0,37, 66 y 0,44, 53. ¿Sí? Ya está. Muy bien.
y finalmente tenemos un resultado.